Estimados estudiantes, David Yumiquinga les saluda, su docente de Historia. Un gusto poder seguir compartiendo con ustedes un camino más de la historia. Para ello, vamos a seguir viendo un tema que también es muy importante que tenemos que analizar, que es el trabajo, evolución y desarrollo de la sociedad. Algo muy importante, recordemos que el trabajo es uno de los factores principales para el movimiento económico, para el movimiento de vida cotidiana, es decir, que el trabajo nos permite tener lo que nosotros queremos a largo y a futuro plazo. Es decir, con el trabajo nosotros al recibir una remuneración, pues vamos a vivir dignamente. Pero para ello es muy importante entender que la historia del trabajo, recordemos que el trabajo ha evolucionado a lo largo de la historia. Recordemos que antes el trabajo era la caza, la recolección de alimentos, la tierra, la prehistoria, y luego poco a poco ha evolucionado que ahora trabajamos de forma digital y automatizada. Algunos trabajamos desde casa, otros trabajamos de forma presencial. Unos tienen trabajo más fácil, otros trabajo más duro, pero la diferencia para tener un trabajo un poco más fácil, más conllevadero, es lo importante del estudio. El trabajo desde los inicios de los tiempos hasta la actualidad cumple una función importante. Esto. En el desarrollo y la evolución del ser humano como especie, tanto hombres como mujeres han sido capaces de transformar su entorno con el fin de satisfacer sus necesidades. Como les decía, nosotros necesitamos trabajar para satisfacer nuestras necesidades. Claro, hay personas que no trabajan, pero ya tienen toda la vida arreglada, pero en sí, todo ser humano siempre va a trabajar. El desarrollo del trabajo ha contribuido positivamente a la sociedad, no solo por su producción material, sino también por su producción simbólica. Cada trabajo tiene un peso simbólico, cada trabajo tiene un valor. No podemos decir que el trabajo no tiene ningún valor, tu trabajo es mejor que el mío. No, puede ser que tu trabajo sea más fácil o más difícil, mejor pagado, menor pagado, pero eso ya depende de cada uno. Eh, el trabajo nos permite vivir de una manera digna, ¿no? De una manera sostenible. Hace una construcción histórica sobre la evolución del trabajo que nos permite reconocer cómo a través del tiempo el ser humano ha construido nuevas prácticas culturales. Primero, la prehistoria trabajaba de la forma de la casa. Recordemos que antes el ser humano trabajaba de forma de la casa, ¿no? Eh, la, Algo muy importante en la prehistoria, la supervivencia dependía de la caza, de la elección de los primeros oficios, los oficios artesanales, el mercado, el inicio de la relación entre el ser humano y el trabajo. El ser humano siempre ha tenido que trabajar en la antigüedad, ¿no? El ser humano tenía que salir a buscar alimento. Y aquello que ejerce sacrificio, sudor, aquello que lleva nuestro tiempo ya es un trabajo, porque nosotros estamos ofreciendo nuestro tiempo para resolver una necesidad, por ende es trabajo, ¿no? Algo muy importante es entender, ¿no? El trabajo llevó al hombre a elaborar instrumentos para la caza y pesca. ¿Cómo es esto que le llevó al hombre? Claro, el hombre necesitaba satisfacer una necesidad, pero para ello necesitaba tener herramientas, por lo cual el hombre empieza a ingeniarse estas herramientas. Y al crear estas herramientas le permitió alimentarse de mejor manera, mejorar su desarrollo, celebrar que empezó a recibir sustancias que necesitaba como frutos, eh, escalar árboles, empezaron a crear herramientas, amarrarse de las lianas para poder subir a los árboles. Entonces fue un desarrollo muy importante y aquí el cerebro lleva al hombre a buscar más, inventar más y reconoce el fuego, descubre el fuego y empieza algo muy importante que es a domesticar a los animales, ¿no? Y luego alimentarles y luego después consumir ese alimento. Y luego le permite también al ser humano poder adaptarse en otros climas. Claro, como los animales tenían piel, empiezan a seguir migrando, el pelaje les permite vivir el frío, el calor. Entonces empieza esta adaptación, lo que significa que busca mecanismos para sobrevivir en climas fríos. Para eso es necesario la vestimenta que les decía. Luego también el trabajo empezó a diversificarse, pues la caza y la ganadería se movieron a la agricultura.
el hilado, el tejido, la alfarería, la navegación, entre muchos. Además, el comercio y los oficios aparecieron. eh, las artes y la ciencia de las tribus salieron las naciones y los estados. Entonces el hombre, desde que nació hombre, desde que con mujer y hombre, entonces lleva esta necesidad de resolver algo, una necesidad, un problema, y pues necesita crear herramientas y estas herramientas le permitió vivir de mejor manera. Algo muy importante, la agricultura y la aparición de la ganadería, ¿no? La revolución agrícola marcó un cambio fundamental en la, en la historia del trabajo con el surgimiento de la agricultura, la ganadería como formas de sustento y organización social. Es muy importante entender esto, ¿no? Porque gracias a este descubrimiento que realiza el ser humano, logra lo que es el comercio, logra también lo que es subsistir, alimentarse, y entonces el trabajo es muy esencial para poder existir, y eso nos damos cuenta que desde la antigüedad el trabajo siempre ha sido fundamental. Claro, en ese tiempo la ganadería, la agricultura y la pesca, y pongámosle también los tejidos eran trabajos duros, pero gracias a esto el hombre pudo desarrollarse. Algo muy importante, aquí se divide en etapas, ¿no? Listo. Ya. La prehistoria se divide en tres periodos. La edad de piedra, donde el ser humano, por resolver una necesidad, busca herramientas que encuentra la más fácil, la más cerca, que es la piedra. Luego también viene la edad del hierro, la edad del bronce, donde el ser humano empieza a evolucionar, eh, y entonces empieza a dar estos cambios, ¿no? Recordemos que se le llamaba piedra porque su herramienta fundamental fue la piedra. eh, Luego también instrumentos, herramientas, además como otros materiales como la madera, el hueso. Este tiempo de la prehistoria se produjeron cambios significativos como el surgimiento de la agricultura, la división del trabajo, en el tránsito, el nomadismo, el sedentarismo. Estos cambios se desarrollaron en tres etapas. Es muy importante, ¿no? El trabajo, como ha ido poco a poco el hombre evolucionando, y cada evolución ha logrado que el hombre siga avanzando. Por eso que el hombre siempre era un sedentario, siempre estaba de aquí para allá moviéndose, y eso le permitió el desarrollo. Estas tres etapas es el Paleolítico, que es 2,5 millones de años a 10.000 años antes de Cristo. Luego viene el Mesolítico, de 10.000 años a 6.000 años antes de Cristo. Luego el Neolítico, de 6.000 a 2.300 antes de Cristo. Recordemos que el ser humano pasó muchísimo para poder llegar a la actualidad donde nosotros nos encontramos, donde somos seres humanos pensantes, que logramos crear y dominar varios elementos como el agua, logramos dominar la tierra, logramos dominar el viento para usar a nuestro beneficio. Entonces el ser humano ha logrado cambiar tanto, y quiere llegar más allá, ¿no? Y lo va a llegar más allá, pero el trabajo constante, el trabajo arduo, y ha logrado, le ha permitido al ser humano estos cambios impresionantes. Algo muy importante. eh, Durante el Paleolítico y la organización de la comunidad primitiva giraba el entorno de la supervivencia. Por tanto, el trabajo solidario, colectivo y la construcción de herramientas para la caza y la pesca contribuyeron a importantes logros para su desarrollo. Esto permitió mejorar la alimentación del ser primitivo, que, que hasta ese momento se reducía al consumo de los vegetales y los recolectaba. En este primer momento se desplazaban como comunidades nómadas por los territorios ya conocidos según las temporadas para conseguir alimentos. El ser humano siempre regresaba así por los alimentos. Regresaba, se iba, luego por el tiempo regresaba, y así empezaba a estar viajando constantemente. Posteriormente, en el Neolítico, con el desarrollo de la agricultura y la domesticación de animales, las comunidades primitivas se convirtieron en sedentarias, ya se quedaron asentadas en un solo lugar. Nómadas, de aquí para allá, conociendo nuevos lugares, explorando, luego sedentarios porque ya los animales no podían estar moviéndose, porque ya tenían una comunidad establecida, entonces se convirtieron en nómadas. Algo muy importante, se convirtieron en sedentarios al asentarse en territorios específicos. Este tiempo de trabajo se diversificó,
complejizando la organización social y las formas de posesión. Es aquí donde surge prioridad, la propiedad privada a partir de la especialización del trabajo y la estratificación social. Antes era el que estaba a cargo, era el más viejo, el más sabio o el más fuerte. Luego poco a poco se fue cambiando, ahora es el más inteligente. Luego viene algo muy importante, que es la propiedad privada. Como resultado de la agricultura y los asentamientos, las comunidades del ser primitivo empezó a trabajar en tierras salvajes e improductivas, con el fin de convertirlas en fértiles. Para lograr este objetivo fue necesario invertir tiempo, esfuerzo y mucho trabajo. Como consecuencia de ello, la tierra se convirtió en un espacio fértil, lo que trajo consigo productos para subsistencia y a su vez el interés por privatizar los espacios en los que habían trabajado, estableciendo esta forma de sistema de propiedad privada. Claro, el ser humano empieza ya a poner un cuadro, un rectángulo, un triángulo de las partes que él sembraba. Entonces, a ver, si yo sembré esto, esto es mío, yo tengo que cuidar esto. Entonces empieza lo que es la propiedad privada y cada quien ya empezaba a cuidar su lugar. Luego también algo muy importante es también la producción y apropiación de excedentes. El excedente era producción sobrante de la cosecha. En razón de esto, nuevos cambios surgieron, categorizando la economía neolítica, periodo neolítico, como la economía de los excedentes. Las personas empezaron a utilizar estos productos para intercambiarlos por aquellos que ellos no producían, dando paso a la primera forma de comercio y trueque. El ser humano, como ya tenía cosechaba y ya sembraba, empezó a tener ya lo que son ya tenía lo suyo y le sobraba, tenía los excedentes. Entonces el ser humano se preguntaba qué hacer. Empieza poco a poco a hacer el cambio. Entonces, a ver, yo tengo esto, ¿tú qué me vas a dar? Y empiezan lo que es el trueque. Y posteriormente, a medida de la producción de excedentes, iba tomando mayor fuerza y empezaron a mandar a otros lugares. Y luego el que tenía más conseguía más. Y empieza lo que es la jerarquización, empezó a surgir dentro de la sociedad primitiva. Y, y aquí es donde empieza la complejidad, la dinámica, la interacción entre sus miembros. Con estos cambios fue necesario mantener un orden interno. Claro, aquí viene la jerarquía, el líder, el que está abajo del líder. A medida que aumentaba el excedente de la producción, algunos familiares se iban haciendo más ricas y poderosas. Claro, yo tenía en mi terreno, como yo tengo grande, trabajo más, tengo mejores ingresos, entonces yo puedo cambiar más cosas. Y al cambiar más cosas, soy persona más rica y millonaria. Luego, poco a poco, viene lo que es la revolución industrial, la mecanización, el surgimiento de trabajo de fábrica. La evolución industrial dio paso a la organización de procesos y a las fábricas. Y poco a poco el ser humano, lo que antes trabajaba, ahora pues la máquina empieza a trabajar por él. Luego viene la edad digital del trabajo, donde el ser humano ya empieza a trabajar digitalmente, el trabajo apto por información y la automatización de género, cambios en los tiempos de empleo, las habilidades requeridas y la interacción social laboral. Claro, ahora el hombre ya no necesita mucho, ¿no? Ya no puede ser como vemos en la prehistoria. El ser humano ahora ya evolucionó tanto que eh, es más, es más importante ya no la fuerza como antes en la antigüedad, sino que ahora se necesitan cosas más, pongámosle, habilidades diferentes a las antiguas, ¿no? Ahora saber usar un computador, ahora saber administrar programas, usar programas, entre otros. Luego viene la globalización y la economía de conocimiento. Y con el pasar del tiempo, las extorsiones globales permitió la expansión de empresas a nivel mundial, creando un entorno laboral diverso, competitivo. La economía y el conocimiento impulsa la innovación. Poco a poco el ser hombre, a través de esta necesidad de resolver más y más problemas, crea lo que son ya más trabajos. Los avances tecnológicos han evolucionado el mundo laboral, impactando de la forma que trabajamos y las oportunidades de empleo. Descubre cómo la globalización y la economía del conocimiento han transformado la estructura laboral. En los cambios tecnológicos y el empleo, como poco a poco el ser humano, la inteligencia artificial están definiendo los roles laborales, creando nuevas demandas y desafíos del mercado laboral. Se espera que la tecnología continúe alterando la forma en que trabajamos en un futuro cercano. Claro, el ser humano ya no tendrá que trabajar como ahora, ¿no? El trabajo también es muy importante, el trabajo remoto y las nuevas formas de empleo. El trabajo a distancia ha ganado popularidad, brindando flexibilidad a los trabajadores y empresas. Las plataformas digitales han creado oportunidades para empleos independientes y colaborativos, cambiando la dinámica internacional del empleo.
El trabajo remoto y nuevas formas de empleo. Y también los derechos laborales y condiciones de trabajo. Claro, el ser humano ya empieza lo que son los derechos, ¿no? Para poder trabajar, analizar y garantizar que los derechos laborales es esencial para asegurar condiciones de trabajo justas y asegurar para todos los trabajadores de la sociedad. Claro, porque el ser humano empezó poco a poco a abusar del trabajo de los demás, empezó a enriquecerse con el sufrimiento de los otros. Entonces, llegan normas específicas que dicen, no, saben que esto está permitido en el trabajo y esto no está permitido. La persona es un ser humano que trabaja por necesidad, pero no por esa necesidad tenemos que abusar. Luego viene el papel del trabajo en la identidad personal y social. El trabajo no solo proporciona sustento, sino que también influye en la identidad y las relaciones sociales de las personas, moldeando su percepción de sí mismas, del lugar de la sociedad. Claro, la gente empieza lo que son los estereotipos, porque yo estudié, un albañil que no estudió, pues no vale la pena, no tiene que ganar lo mismo que yo. Pues entonces, claro, hay esta demanda muy fuerte, estas formas de ver la realidad del trabajo, pero recordemos que el trabajo no es el que vale, sino la persona y su dignidad. Algo muy también desarrollo contemporáneo, el desempleo, que poco a poco la automatización de tareas y sostenibilidad ambiental son desafíos actuales que impactan la dinámica laboral y requieren soluciones innovadoras tenidas. Para seguir manteniendo un trabajo, pues necesitamos ser innovadores, necesitamos ser personas que busquen esa innovación, ese cambio para las nuevas cosas que se presentan en la actualidad. Listo. Entonces, eso es lo que poco a poco el trabajo y la evolución que ha ido teniendo el desarrollo. Un gusto poder haber compartido con ustedes. Nos veremos la próxima clase.